La palabra con los hermanos. Bueno, le damos la bienvenida al Señor que los acompaña al matrimonio. Y bueno, que Él pueda recibir la palabra, la palabra de gracia y que se vaya fortalecido, ¿no?, en el Señor. Quería compartirles, escuchaba atentamente a la hermana Ramona, ¿no?, y leí acá en Romanos 6, 8, ¿no?, sabiendo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, ¿no? Como decía la hermana, Él el sacrificio lo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando resucitó, nosotros también, cuando creemos la palabra del Señor, tenemos una nueva vida. Amén. Porque nuestra vida anterior ya quedó en la cruz. Gracias, Señor. El Señor todas las cosas las hace nuevas a partir de que lo recibimos en nuestro corazón. Gracias, ahí está el nuevo nacimiento en Cristo para nosotros. Amén. Y todas las cosas viejas ya no corren para nosotros. Gracias, Señor. Hoy somos una nueva criatura. Gracias. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Amén. Que el Señor bendiga más. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén, hermano, gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Amén. Gracias, y Señor. Me quedé pensando en lo que nos compartió la hermana Ramona ahí y el Señor me hacía ver algo ahí en el versículo 16, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo, fíjese, así como él hacía énfasis cuando él estaba en el judaísmo de ir detrás de los cristianos y encarcelarlos y consentir en su muerte porque creía, dice, él creía estar sirviendo a Dios de esa manera, ¿no? Aunque dice, lo hice en ignorancia, pero cuando la gracia se manifestó a él, su vida fue transformada, fue transformada completamente, aunque después vemos que hubo un proceso en la vida del apóstol Pablo. Pero acá en el capítulo 1, versículo 16 que nos compartía la hermana, yo veía algo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿vio? Y acá Pablo resaltó algo, dice, al judío primeramente, dice, y también al griego. ¿Y por qué? Y en reiteradas veces él menciona que su deuda era primeramente con el judío. ¿Por qué? Porque él había salido de ahí. Él estuvo ahí, él sabía lo que era estar en el judaísmo. Fíjese lo que era estar en el judaísmo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, creo que es. Dice, en el versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces él mencionaba todo lo que él tenía de qué confiar en la carne cuando él estaba en el judaísmo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, ¿no? Pero hay un versículo que dice, no me acuerdo si está acá, que él dice que aventajaba a muchos en el judaísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque él exteriormente había alcanzado una manifestación donde lo ponía en una posición sobre todos. Pero cuando la gracia se manifestó a él y lo derribó de donde estaba, ¿vio? Porque acuérdese que cuando él se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco, dice que él cayó postrado. La gracia lo derribó a él de donde estaba, de ese orgullo donde él se había colocado, ¿vio? Y entonces él pudo ver que el lugar donde él estaba no hacía de los hombres amadores de Dios, sino que hacía hombres religiosos.
hombres que buscaban su propia gloria. Por eso él, cuando habla de que él era deudor, él habla de que primeramente era deudor a los judíos. No dice a los israelitas, dice a los judíos, aquellos que estaban sometidos bajo el sistema, como los hermanos que hoy están bajo la legalidad. Por eso cuando la gracia se manifiesta en nosotros, nosotros tenemos esa deuda con aquellos hermanos que todavía están bajo la legalidad. Pablo dice en el 1.14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, dice. Y después en el 16 dice que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Y entonces él menciona, dice, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí. Y la gracia lo salvó. Y no solamente que la gracia lo salvó, lo transformó y lo hizo el apóstol de la iglesia. Fíjate qué maravilloso. Entonces él veía que tenía una deuda, digamos, ¿con quién? Con todos los hombres, ¿vio? Con todos los hombres, pero él tenía ese anhelo y ese deseo, como después lo detalla en el capítulo 11 del libro de Romanos o en el capítulo 10, que el anhelo de él era de que todo Israel pudiera conocer al Señor, y si para eso hubiera sido necesario que él sea separado de Cristo, él desearía que sea así, pero él sabía que no podía ser de otra manera, que Israel reconociera que Jesús era el Señor. Amén, hermano, eso quería compartir con ustedes. Le invito a ponerse de pie y vamos a alabar al Señor, y el hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Bellas palabras de vida son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos y hermanas que pudimos llegar a tu iglesia para escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra, Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron brindar y a los que no pudieron brindar, bendice de igual manera. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todas aquellas almas que no pudieron llegar, Señor. Que se esté bendiciendo, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén, hermano. Así como estamos a recibir al pastor de esta mañana. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, le damos al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook. El Señor les bendiga a cada uno. Amén. Agradecido al Señor por cuanto pudimos tener una semana de victoria. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor siempre está con nosotros y por nosotros. Gracias, Señor. Y que nuestra fe en Él es firme. Gracias. Y bueno, le mandamos un saludo a la hermana Andrea Soler y a su hijo Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Y también a todos los hermanos que no pudieron venir hoy. Señor les Gracias, bendiga en el lugar que ellos se encuentren. Amén. Saludamos a los hermanos de Misiones, a los hermanos del Chaco, a los hermanos de Santiago del Estero, Gracias, Señor. a los hermanos donde vive la hermana Bolina Vargas, Villa la en Villa La Angostura. Señor bendiga. Gracias. Al pueblo de amor que está en José Cepaz, en San Miguel, pueblo de amor, el dedo de Dios que está en José Cepaz. Señor bendiga a los hermanos ahí, Amén. al ministerio. Señor bendiga. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos, vamos a escuchar un poco la palabra. Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y muchas veces cuando entramos al Evangelio, entramos con casi nada de conocimiento en la palabra de Dios. Nosotros no somos predicadores en el Evangelio. Nosotros somos enseñadores. Enseñamos la palabra de Dios.
no somos maestros, ni somos arquitectos, ni nada por el estilo, sino que enseñamos lo que el Señor nos enseñó a nosotros. Y creemos que es la verdad, ¿no? Como decía el hermano Nico, nosotros tenemos que tener entendimiento en el Evangelio, porque muchas veces caminamos muchos años en el Evangelio sin entender bien, y eso nos lleva a vivir una vida, digamos, entre comillas, ¿no? Una vida insatisfecha, una vida donde no nos sentimos plenos con Dios, siempre nos sentimos en deuda con Dios, y eso es por el desconocimiento de la palabra. Nosotros llegamos al libro de los Hechos después de haber leído todo el Nuevo Testamento, libro por libro, capítulo por capítulo. Hemos estudiado todos los libros del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento. Y llegamos al libro de los Hechos porque queríamos conocer lo que fue desde el principio. Cómo se formó la iglesia al principio. Y nosotros sabemos que el mundo cambia su manera de vida, su manera de vestirse, su manera de hablar. Constantemente está cambiando el mundo. La música, los deportes, todo cambia. Nada se mantiene igual como fue al principio. Pero con Dios no es así. Con Dios lo que empezó en el principio tiene que continuar. Dios no trae transformaciones a lo que Él creó antes de crear las estrellas. Porque la iglesia fue creada antes de crear las estrellas, la iglesia Dios ya la había formado, con el nuevo hombre y todo. Y la iglesia, el problema de la iglesia, que la iglesia quiere ir juntamente con el mundo, quiere cambiar, quiere modernizarse, ¿no? Como que si el hombre cambiara. El hombre no cambia, el hombre de hace 300.000 millones de años atrás es el mismo hombre que está hoy. Hay cambios exteriores, pero interiormente el hombre sigue siendo el mismo. Con su ego, con su orgullo, con su pecado, con su enemistad con Dios. El hombre siempre es el mismo. Y Dios lo sabía. Y bueno, y nosotros quisimos entender cómo se formó la iglesia porque la Biblia nos enseña que podemos alcanzar una vida, no manifestar una vida que nos va a hacer felices a nosotros y nos va a llevar en una comunión plena con Dios. Pero fuimos a la iglesia, estuvimos 20 años en la iglesia y nuestra vida no cambió mucho. Yo tengo 53 años en la iglesia, estoy hablando de mis primeros 20 años. Y no cambió mucho en nuestra vida, seguimos siendo los mismos. No, en nuestro interior no cambió. Éramos mentirosos, engañadores, codiciosos, estando dentro de la iglesia. Pero teníamos la vida de Dios. Y entonces no nos sentíamos bien con nosotros mismos, siempre nos sentíamos en deuda, en cierta manera. Y le pedíamos a Dios ayuda. Y Dios nos decía a nosotros que Él hizo todo para que nosotros podamos vivir esta nueva vida y ser felices. Y le pedíamos esto y le pedíamos lo otro. Y ya les di todo lo que yo tenía, se los di. Se los di en mi hijo. A través de mi hijo yo le di todo a usted. Gloria a Dios. Y con ese hombre que no entendía, se formó la iglesia. La iglesia que tiene una duración hoy de 500 años, tal vez más. Empecemos desde que Cristo trajo la iglesia a este mundo. La iglesia empezó mal. Y estamos viendo el libro de los Hechos para entender qué estuvo mal en el principio y por qué la iglesia no logra, o los hermanos no logran un cambio de vida interior. Exteriormente, bueno, nunca usamos corbata, camisa, nunca usamos traje, nos pusimos corbata, camisa, traje,
pero interiormente seguimos haciendo lo mismo. O tal vez peores, porque conociendo la verdad manifestábamos todo lo contrario y nos sentíamos mal, porque teníamos la vida de Dios. Dios nos hacía sentir mal. Entonces empezamos a estudiar el libro de los Hechos para poder entender, porque necesitamos entender, para poder vivir felices, para poder agradar a Dios en todo nuestro ser. Mi pensamiento, mi sentimiento, mi intención tiene que ser conforme a Dios. ¿Se podrá lograr eso? Sí. Bueno, y empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Y estamos en el capítulo, si usted quiere acompañarme, en el capítulo 18. Vamos a tomar un poquito. Y vamos a ver qué hizo mal la iglesia, cómo se formó mal la iglesia. Bueno, entendamos que la iglesia se formó, o Dios la formó antes de que el mundo existiera. ¿Y cómo la formó Dios a la iglesia? Antes, con la nueva creación, con el nuevo hombre. El nuevo hombre estaba creado antes que Satanás fuera creado. ¿Yo? Antes que los ángeles fueran formados, Dios ya creó la nueva creación. Satanás no sabía eso. Satanás, porque la nueva creación estaba en Dios. Dios lo tenía escondido dentro suyo, ¿no? Porque dice que el Hijo de Dios vino del seno de su Padre, de lo profundo de Dios. Entonces la nueva creación estaba escondido ahí y Satanás no sabía nada. Luzbel, cuando fue creado, él fue creado perfecto en todo, pero hasta que se halló maldad en él. Porque él dijo, subiré al trono de Dios y seré igual que Dios. Y se halló maldad, se halló pecado en él. Ahora, Dios, cuando destronó a Luzbel y lo lanzó a la tierra, Luzbel pensó que, porque él tenía que ser juzgado por Dios, Luzbel, por lo que hizo, por el pecado que cometió. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios creó al hombre, formó del polvo de la tierra al hombre y le dio la misma imagen del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el diablo pensó que Dios lo iba a juzgar al diablo, a Luzbel, con el hombre que había creado. Pero él no sabía que había una nueva creación. No lo sabía. Él pensó que con el hombre que Dios creó, Dios lo iba a juzgar a él. Y si este hombre fracasaba, entonces Dios no podía tener un juicio en contra de Satanás. Porque todo lo que Dios creó, ¿no? estaba de alguna manera supeditado a fracaso. Porque fracasó Luzbel, fracasó el hombre. Entonces Dios no lo podía juzgar condenándolo a la muerte eterna a Satanás. Pero él no sabía que Dios había creado un nuevo hombre antes que a Adán. Entonces, Dios permitió que Satanás hiciera caer al hombre. El hombre desobedeció a Dios por influencia de Satanás, como vemos nosotros en Génesis capítulo 1. No, capítulo 3. En el capítulo 3, el diablo le incita a la mujer a que coma del fruto que no podía comer. La mujer le incita al hombre que coma del fruto que Dios le dijo que no podía comer ni tocar. Y ahí fue el fracaso del hombre. Ahora, el diablo, imagínese, cuando el hombre cayó y Dios lo echó del paraíso, él andaba haciendo sus maldades. Terrible durante muchos siglos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mandó a su Hijo. Él, según, vamos a leerlo ahí, en Efesios capítulo 4, creo que es. Versículo 27, creo, o versículo 24. El versículo 24, ¿sí? Dice, y vestir
al nuevo hombre que es creado, el nuevo hombre fue creado, ¿no? Conforme a Dios, ¿no? Tiene la forma de Dios el nuevo hombre, conforme a Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces este nuevo hombre viene, que era Jesús, ¿no? Viene, toma un cuerpo humano y viene a la tierra y nace de una virgen, tiene un vivir humano durante 30 años, a los 30 años empieza su ministerio hasta los 33 años. Y con ese hombre, con ese nuevo hombre, Dios permitió que el Espíritu Santo llevara a Jesús al desierto y fuera tentado por el diablo. Y bueno, es muy largo y es muy preciosa la historia, pero voy a enfocarla para el otro lado. Entonces Jesús fue tentado por el diablo y él venció a Satanás en la tentación en el desierto, pero no lo vamos a tocar hoy. Cuando el diablo fue tentado por Satanás, cuando el diablo fue tentado por Jesús en el desierto, es la primera tentación. Él recuperó ahí, en esa victoria recuperó lo que Adán había perdido. Porque Adán fue tentado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Jesús fue tentado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y recuperó lo que Satanás había perdido, lo que Adán había perdido, lo recuperó Jesús. Pero después en la cruz del Calvario él volvió a vencer a Satanás. Y ahí alcanzamos un grado superior al que teníamos antes. Bueno, pero eso no lo vamos a explicar ahora. Entonces, ¿por qué hablo de este tema? Porque ¿dónde nació la iglesia? La iglesia nació en el triunfo que tuvo Jesús sobre el diablo. Amén, gloria a Dios. Y sobre la muerte. ¿Por qué? Porque a través del triunfo que tuvo Jesús en la cruz del Calvario, él pudo traer una nueva creación a este mundo. Esa nueva creación eran aquellas personas que recibían a Jesucristo en su corazón, que lo declaraban como su Señor, que creían en la sangre derramada. Entonces Dios a esas personas, ¿no? Por medio de la justificación que hablaba mi esposa, Dios a esas personas lo declara una nueva creación. ¿Por qué somos una nueva creación? Porque nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo con una vida nueva. ¿Qué vida es la que nos sostiene a nosotros ahora? ¿La vida que recibimos de nuestros padres? No, la vida que nos sostiene a nosotros ahora es la vida de Dios. Y eso como yo estoy seguro de eso. Y por la fe en lo que la palabra de Dios dice. Y le muestro un versículo nada más. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre es la vida vieja que nosotros recibimos de Adán. Amén, gloria a Dios. El viejo hombre no es la carne, como muchos creen. Porque también la Biblia habla de un nuevo hombre. Y el nuevo hombre está referido a la vida nueva que hemos recibido. Entonces, por lógica, el viejo hombre es a la vieja vida que teníamos. Si el nuevo hombre es la nueva vida, entonces el viejo hombre es la vieja vida y no es la carne. ¿Estamos? ¿Se entiende? El Señor le va a hacer entender. Entonces dice ahí en Romanos capítulo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, ¿no? Juntamente fue crucificado con Cristo, con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Este no es un cuerpo de pecado, el cuerpo de pecado fue deshecho. Eso es lo que la fe cree. Amén, gloria a Dios. Para que el cuerpo del pecado fuera deshecho, a fin de que no seremos más al pecado. Pero en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también andemos nosotros en novedad de vida o en una vida nueva. Entonces, ahora todos aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador,
nosotros pasamos a ser una nueva creación. Amén. ¿Por qué somos una nueva creación? Porque ahora tenemos la vida de Dios en nosotros, cosa que antes no teníamos. Amén. Antes teníamos la vida del pecador, enemigo de Dios. Pero ahora Dios puede formar la iglesia ahora. ¿Con quién? Con la nueva creación, con el nuevo hombre. Pero ¿cuál fue el error? El error que la iglesia, al no conocer la palabra, ¿no?, construyó, hizo la iglesia con el viejo hombre, con el hombre religioso, con el hombre de apariencia exterior, de corbata y traje, de camisa blanca, pero en el interior los hermanos seguían siendo los mismos pecadores que eran antes, ¿no? Porque ellos no se habían apropiado lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? Que hemos muerto con Cristo, que hemos sido crucificados con Cristo, que hemos sido muertos con Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo, pero también hemos resucitado con Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, no se puede formar la iglesia con la vieja vida, con el viejo hombre. Tiene que ser con el nuevo hombre. Ahora, ¿cómo usted llega a ser un nuevo hombre? Cuando recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ahora es una nueva creación. Gracias. ¿Por qué es una nueva creación? Porque tiene una vida que usted no tenía antes. Examínese usted a sí mismo. ¿Usted tiene a Dios en su corazón? Amén. ¿En su alma, en su espíritu? ¿Antes lo tenía usted a eso? No. Entonces ahora somos una nueva creación. Amén. Gloria a Dios. Eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Venciendo a la muerte, venciendo al diablo. Somos una nueva creación. Ahora, con la nueva creación, nosotros podemos formar, o Dios, mejor dicho, puede formar la iglesia. Pero la iglesia, mayormente en todo el mundo, no digo todas, al 100%, pero el 90% de las iglesias que usted conoce, está formada por hombres y mujeres que no se ven como una nueva creación, sino que se ven como pecadores. Porque usted va a una iglesia y dice, ¿cuántos pecadores hay? Y todos van a levantar la mano. Y nosotros no somos pecadores. Nosotros éramos pecadores. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si yo me identifico con la nueva creación, ya no soy un pecador, ya soy una persona santa. Amén. Porque soy un hijo de Dios. Amén. Y Dios no genera pecadores. Lo que generó pecadores fue Adán. Pero Cristo no genera pecadores. Cristo genera hijos de Dios sin pecado. Amén. Bueno, pero eso es, con esa persona, con la nueva creación, Dios edifica la iglesia. Amén. Si usted va a una iglesia donde todavía no ven la nueva creación, usted va a tener mucho problema en esa iglesia. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con el hombre viejo religioso, que aparenta una cosa, pero sigue siendo el mismo por dentro. Bueno, usted que tiene años de iglesia ya lo habrá visto. Pero el error que nosotros vemos en el libro de los Hechos fue, entre uno de los errores fue algo que vamos a leer ahora. 18 y terminamos enseguida, hermano. Capítulo 18, 24. Está hablando acá del apóstol Pablo. Apolos predica en Éfeso, dice. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No dice en la Biblia, dice en las Escrituras, y se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento, no a la Biblia. Era poderoso en el conocimiento del Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, en el camino del Señor Jesucristo. Alguien le instruyó. Nosotros sabemos quién fue, que fue Ananías y Zafira, ¿no? Instruido, enseñado en el camino del Señor, porque las Escrituras eran una cosa y el camino del Señor era otra cosa. Este había sido instruido en el camino del Señor. Él no necesitaba ser instruido en las Escrituras. ¿Por qué? Porque él era elocuente, poderoso en las Escrituras, pero sí tenía que ser instruido en el camino del Señor. Y así nosotros muchas veces tenemos un conocimiento, pero tenemos que ser instruidos en el camino del Señor. Y eso lo hacemos por medio de la palabra, por medio de la Escritura escrita.
Usted tiene que escuchar la palabra, pero sobre todo tiene que leer la palabra escrita. Y el Espíritu Santo que está en usted le va a iluminar. Amén. La palabra usted por sí misma no la puede interpretar. Porque la palabra dice, creo que en Pedro, dice que no es de interpretación privada. Usted no puede interpretar las Escrituras. Usted tiene que ser enseñado en la palabra. ¿Cómo hizo Dios para que nosotros fuéramos enseñados en la palabra? Leamos ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 12. Primero vamos a leer ahí en Hechos capítulo 20, versículo 20 creo que es. O Hechos capítulo 2, versículo 20 y 21. Donde dice, hermanos, encomiendo... 20. No, 20 a 32. ¿Cómo? 20 a 32. 20 a 32, gracias. A veces se me confunde, los años no vienen solos. Gloria a Dios. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces la palabra de su gracia, del Evangelio de la gracia, tiene poder para sobreedificaros. Que nosotros podamos ser sobreedificados sobre el fundamento y sobre lo que los apóstoles nos dejaron. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 12 dijimos. Si hay 11, bueno, vamos a leerlo. ¿Alguien encontró? Puede leer, hermano. Amén. 4:11. Y él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, hermana Estela. Y él mismo dio ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿No? Bueno, ¿cómo aprendimos la palabra? Por medio de lo que él nos dio, por medio de los pastores, por medio de los evangelistas, por medio de los maestros, por medio de los profetas, aprendemos la palabra. Si nosotros queremos aprenderla por nosotros mismos, esa no es la manera de Dios. Dios estableció que es por medio de estos hombres que Él pone adelante de la iglesia para que la iglesia aprenda la palabra de Dios. No, muchos interpretan la palabra por sí mismos. Y cuando nosotros interpretamos la palabra por nosotros mismos, ninguna iglesia nos va a caer bien, ningún pastor nos va a caer bien, porque es algo que Dios me dio a mí, pero no es la manera de Dios. La manera de Dios es que nosotros, para poder aprender la palabra, yo tengo que estar sujeto, como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 14 después, donde dice que yo tengo que estar sujeto a los pastores que Él puso para que ellos nos enseñen la palabra. Tengo que estar sujeto. Es decir, usted tiene que tiene que obedecer a su pastor. Todos dicen así, tenemos que obedecer a los pastores. Sí, está bien. Pero ¿qué es obedecer? Obedecer es creer. Tengo que creer, así como que tenemos que obedecer a Cristo. ¿Qué significa obedecer a Cristo? Obedecer a Dios. Creer en Dios, creer en Cristo. Bueno, yo tengo que obedecer a mi pastor, yo tengo que creer en mi pastor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Tenemos que mirar perfectamente la vida del pastor para poder creer en el pastor. No porque alguien se llame pastor, usted le va a creer. Usted tiene que observar su conducta y su fe. ¿De dónde viene la fe que tiene el pastor? Tiene que venir de la palabra de Dios.
De ahí tiene que venir lo que él habla, la fe que él habla, que él pronuncia, tiene que venir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero no nos vayamos del tema, pues yo no voy a terminar más. Entonces, veíamos nosotros, acá a Apolos, donde Apolo dice que estaba en Éfeso, y había sido confirmado, él era erudito en las Escrituras, pero tenía que ser confirmado en el camino del Señor. Disculpen, hermano, que me tomo tiempo para buscarlos. Acá está. Entonces, capítulo 18. 18, 24. 24, sí. Y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Eso puede pasar con cualquiera de nosotros. Este había sido instruido, aunque era poderoso en las Escrituras, aunque tenía un conocimiento profundo de la palabra, él tenía que ser instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, que era un hombre como hay hoy día muchos hermanos fervorosos y estamos muy contentos con ellos, él siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, con cuidado, lo concerniente al Señor, aunque haya un pero, ¿no? Aunque la Biblia pone ese pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Que hay otro bautismo? Y sí, hay varios bautismos. No solamente está el bautismo de Juan, está el bautismo del agua. Y también está el bautismo con el Espíritu Santo. Y también está el bautismo del cuerpo de Cristo. No hay un bautismo solo, hay varios bautismos. Y entonces acá nosotros vemos, aunque dice, solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó con denuedo, con esmero, ¿no?, a hablar en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más claramente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Acuérdense que los judíos, ser judío no es lo mismo que ser israelita. Una persona era israelita porque nació en Israel, como nosotros somos argentinos. Pero no todos somos peronistas. Hay radicales y hay mileístas. Eran cosas que había en Israel. El judaísmo era una religión que estaba en Israel. Era una religión que gobernaba, por así decirlo, un partido fuerte que gobernaba Israel. Y entonces Apolos, queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia le habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Vio? Los judíos era la religión principal de Israel. ¿Qué hicieron los judíos? Los judíos no creyeron en Jesús. Ellos le crucificaron, no todo el pueblo de Israel, sino ellos, los judíos, le crucificaron a Jesús entregándole la mano de los romanos. Ahora, los judíos, una vez que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado, ellos seguían creyendo que el hombre era salvo por medio de la ley de Moisés. Pero los apóstoles no predicaban eso. Los apóstoles predicaban que Jesucristo era el Mesías, lo que la ley decía que iba a venir, y los profetas hablaban que iba a venir también. Entonces el Mesías vino. Los judíos no lo recibieron. Los judíos lo entregaron en las manos de los romanos y lo crucificaron. Entonces los apóstoles que habían sido instruidos por medio de Jesús, ellos enseñaron lo que Jesús les enseñó. ¿Qué les enseñó Jesús a ellos?
le enseñó el Evangelio del Reino, ¿no? Donde él iba a venir, iba a establecer el reino por medio de Israel. Todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por medio de Israel. Eso se encuentra en el libro en el libro donde dice Joel. En el libro de Joel, en el capítulo 12, creo, ¿no? Vamos a buscarlo. O el capítulo 2, Nico. Creo que el capítulo 2, donde dice que el Espíritu Santo iba a 2.18, 2.28 dice eso. Bueno, Joel, ustedes lo buscan en su casa. Joel capítulo 2, versículo 28, pero del versículo 12 de Joel, del capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 27, habla de todo lo que iba a ser el reinado de Cristo si los judíos hubieran recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Como no recibieron a Jesús como el Mesías, entonces el reino no salió. Pero los discípulos de Jesús, ellos predicaban el reino, ellos predicaban el evangelio del reino, que Jesús iba a venir y que iba a establecerse el reino de Jesús, pero el reino no salió. ¿Por qué? Porque no solamente ellos no recibieron a Jesús, sino que no recibieron a Esteban, cuando Esteban les habló a ellos de que él veía al Señor de pie delante del trono, ¿no? Y que si ellos recibieran, si se arrepentían de su falta para con Dios, Jesús estaba dispuesto a volver en su tiempo. Pero ellos, en vez de recibir la predicación de Esteban, ellos lo apedraron a Esteban y lo mataron. Y ahí ellos perdieron la oportunidad de que Cristo volviera y se estableciera el reino. No salió el reino. ¿Qué salió? La iglesia. Pero ya no con los apóstoles del reino, sino con un apóstol diferente. Porque Dios no puso los apóstoles del reino para nosotros. Dios puso los apóstoles del reino para el reino. Entonces Dios nos levantó un apóstol a nosotros. ¿Quién fue? Ese fue el apóstol Pablo. Amén, gloria a Dios. ¿No? Este que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos, que los encarcelaba, los torturaba, los hacía maldecir el nombre del Señor y consentía con todos los cristianos que morían, ¿no? A causa de seguir a Jesús. Hasta que Dios se le apareció en el camino. Cuando Dios se le apareció en el camino a Saulo de Tarso, él se convirtió, aceptó a Jesucristo como el Mesías, como el Señor, y entonces ahí está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, lo que Dios iba a hacer con este hombre. Y según, creo que es Timoteo capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1, donde dice que Dios puso al apóstol Pablo como predicador. ¿Cómo? 1:11. 1:11, vamos a leerlo. Y ya vamos terminando, porque a mí me fascina hablar de estas cosas, porque aunque parecen fáciles, hermanos, a mí me llevó muchos años entenderlas. No fue de la noche a la mañana. Muchos años, nunca fui a un seminario bíblico y no estoy en contra de ellos, sino que no se me dio a mí la oportunidad. Y Dios me enseñó su palabra, pero la leía día y noche, llorando, siempre llorando, porque no era un buen cristiano. Mostraba saco y corbata, pero por dentro seguía siendo una vergüenza para el Evangelio. Por eso me gusta enseñar. Entonces, ¿cuánto, Nico? Segunda de Timoteo 1:11. 1:11, fíjese lo que dice. Hablando del apóstol Pablo. ¿Segundo, Nico? Segunda. Sí. ¿Timoteo? Segunda de Timoteo 1:11. 1:11, sí. Dice, del cual yo fui constituido, está hablando el apóstol Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Nosotros éramos gentiles, nosotros no éramos israelitas, menos judíos, éramos gentiles. Entonces Dios levantó a este hombre y le reveló, a este hombre le reveló el evangelio para nosotros los gentiles. Pero nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la iglesia? En vez de tomar a este hombre que Dios levantó para nosotros los gentiles, en vez de tomar sus escritos, sus enseñanzas, porque Él no la recibió de hombre ni por hombre, sino que Él la recibió por revelación de Jesucristo. Eso se encuentra en el libro de Gálatas. Entonces Él recibió de Jesucristo el Evangelio que era para nosotros.
Pero nosotros, en vez de tomar al apóstol Pablo como predicador y maestro, tomamos a los apóstoles del reino que nos enseñaron. ¿Y qué nos enseñaron los apóstoles del reino? El reino. Pero, ¿qué hicieron los judíos? Vio que hablábamos de la religión judía. Los judíos se introdujeron, se mezclaron con los apóstoles del reino y empezaron a enseñar que los hijos de Dios, o las personas, o los gentiles, no podían ser salvos si no cumplían los mandamientos, si no guardaban la ley de Moisés, y si no se circuncidaban, tampoco podían ser salvos. ¿Qué decía el Pablo? El hombre que Dios puso. Fíjese lo que decía Pablo con respecto a lo que enseñaban los apóstoles del reino, más los judíos que no habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso podíamos verlo en Gálatas capítulo 2, en el versículo el versículo 11. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque lo que enseñan el Evangelio, que hay que ser salvo por las obras o por cumplir no, eso está mal. Eso es algo que tiene que ser condenado por la iglesia. La iglesia no puede aceptar eso. Yo no soy salvo por cumplir los mandamientos, porque si no sería por obra. Y entonces, ¿para qué murió Cristo? Si yo puedo lograr mi salvación obrando, cumpliendo los mandamientos, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Si yo me podía salvar a mí mismo. Entonces esa predicación anula completamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso era de condenar. Entonces fíjense lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Porque antes de que viniesen de parte de Jacob, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación consentían también los otros judíos, porque había judíos ahí, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como gentile y no como judío, ¿por qué obligas o constriñes a los gentiles a judaizarse? ¿Qué era judaizarse? Judaizarse era tomar como regla de vida, como medio de salvación, el cumplimiento de la ley. Para ser salvo uno tenía que cumplir la ley, circuncidarse, ¿no? Eso era judaizarse. Y como los judíos, dice, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, como decía mi amada esposa, no es justificado por las obras de la ley, por cumplir los mandamientos, no es justificado por cumplir los mandamientos, no es justificado por guardar la ley de Moisés, no, el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, dice. Entonces no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué nosotros no podíamos vivir una vida como Dios le agrada? Porque nos explicaron un evangelio equivocado, ¿no? Errado. Yo no voy a hablar de los que fueron antes de nosotros, porque ellos dieron lo que tenían, ¿no? Hicieron lo mejor que pudieron. Pero ahora viene una iluminación a la iglesia, como el evangelio de la gracia y como el apostolado. Y nosotros, hermanos, si ellos no la alcanzaron, ¿no? ¿Por qué no la alcanzaron? Porque ellos fueron por las obras. Nosotros lo podemos alcanzar. Podemos vivir una vida cristiana de felicidad y de gozo. Podemos disfrutar de la vida, ¿no? Podemos ser felices con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Ya no hay pecado.
para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios y no vivimos pecando, nosotros vivimos una vida santa, Amén. conforme Gloria a a Dios. las enseñanzas de la palabra de Dios. Podemos edificar una iglesia que dé testimonio realmente de que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías, no solamente de palabras, sino de hechos. La iglesia no es estas 4 paredes, como muchas veces hemos escuchado. La iglesia somos nosotros, todos juntos cuando estamos reunidos aquí, somos la iglesia. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo manifiesta la vida de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que manifestar la vida de Dios en este cuerpo humano. Cada uno, eso es personal. Usted es responsable. Aunque yo manifiesto la vida de Dios, eso no le sirve a usted. A usted le sirve que usted manifieste la vida de Dios. ¿Cómo hago, pastor? Tiene que llegar a Gálatas 2:20. Y con eso terminamos. Gálatas 2:20. ¿Cómo hago yo para manifestar la vida de Dios? Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa crucificado? Muerto. Amén. Gloria a Dios. Eso significa, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Pero Cristo murió hace 2000 años atrás. Yo morí con Él hace 2000 años atrás. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, a través de este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Entonces, tenemos que llegar a este versículo. Pero antes de este versículo está el versículo 2, y después está el capítulo 2, y después está el capítulo 1. Y antes de eso está Segunda de Corintios, y después está Primera de Corintios, y después está el libro de Romanos. Mire todo lo que tenemos que aprender para poder llegar a Gálatas 20. Amén. Que el Señor nos dé entendimiento en todas las cosas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Espero que el Señor le haga entender lo que yo no pude hacerle entender. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Gloria a Señor. Dios. Bueno, nosotros tenemos los días miércoles oración. Nos estamos acá esperando a los hermanos. Le invitamos a todos los hermanos que quieran venir ahora. La oración no es un medio de salvación, ni de santificación. La oración es el resultado. ¿No? Nosotros oramos porque queremos tener comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso simplemente. Queremos, como iglesia, como cuerpo, queremos hablar con Dios. Y entonces eso también se tiene que aprender. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ahora no está Jesús, ahora está la iglesia. Y entonces la iglesia tiene que cumplir esa misión. Gracias le damos al Señor. Padre amado, Gloria a tu nombre. te damos gracias por tu Gracias, palabra, Señor. por tu Hijo Jesús. Gloria. Gracias Gracias porque por Él esta hizo gracia. de nosotros, Señor, una nueva creación. Gracias porque soy lo que tú dices que soy. Señor, y yo soy tu Hijo, Gracias. lavado y comprado con la sangre de Cristo. Ya no soy un pecador, Señor. Aunque muchas veces puedo cometer algún error, Sí, Señor. aún puedo pecar, Señor, si me descuido, pero no soy un pecador. Soy tu Hijo, santo, justo, Señor, y el deseo de mi corazón es agradarte a ti, Señor, vivir para ti, que tú puedas manifestarse a través de mi cuerpo humano. Amén, Señor. Padre, bendice a los hermanos que van a volver a sus hogares. Los bendigo en tu nombre. Que tengan una semana de mucha felicidad y de prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y Dios le bendiga. La reunión ha terminado, hermano. Amén. Amén. Sí.